Para essa palestra, convidamos a Andrea Pérez Simondini, representante da Argentina, ufóloga, pesquisadora de campo, fundadora e integrante do grupo de investigação Visão OVNI, dividindo com sua mãe as investigações sobre o ano de desde o ano de 1960, nos últimos anos, no fenômeno de mutilação de gado, cofundadora do Museu do livro Mutilação de Gado na Argentina. Lidera os pedidos de desclassificação, participando em diferentes eventos prévios à constituição do CEPORA, organização da qual é diretora, assessora externa da recente Comissão de Estudos de Fenômenos Aeroespaciais, servidente da Força Aérea Argentina. Com vocês, então, Andrea Simondini. Buenas tardes. Bueno, quiero agradecerles a las personas, al comité organizador, a la Federación Gaulla, la invitación y a los miembros de Gaidu por la posibilidad de mostrarles a todos ustedes un poco lo que es la investigación del fenómeno OVNI en la Argentina, que es mucha, muy variada, y para no hacerlo tan largo vamos a empezar con lo que más nos gusta a todos, un video que habla de lo que solemos ver en la Argentina, que son producto de cazadores de OVNI, buscadores de OVNI con distintos tipos de tecnología. En este caso, lo argentino de un cazador de OVNI que se llama Mariano Lates, que a mi criterio es uno de los mejores, de las mejores personas que registran videos, porque es muy objetivo. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que ustedes están viendo ahí fue previamente verificado con vuelos convencionales, líneas aéreas, satélites, globos meteorológicos, todo lo que pudiera tener algún tipo de explicación convencional. Nosotros hoy estamos tratando de tener una comunicación muy responsable hacia la gente. Por eso decimos, como premisa fundamental, que para investigar OVNIs, objetos voladores no identificados, primero hay que saber investigar OVNIs, objetos voladores identificados. Porque si nosotros no tenemos como investigadores la capacidad de poder verificar lo que los testigos nos envían, difícilmente podríamos investigar una anomalía, algo inusual en el cielo. Entonces, esto es un buen arranque para que empecemos lo que va a ser la base central de mi palestra, de mi conferencia, en relación a que partimos de la base que el fenómeno OVNI es un fenómeno real, que no puede ser identificado, que registra anomalías, invade nuestro espacio aéreo, que tiene encuentros no solo con testigos ocasionales, civiles, de todo tipo de capacidades sociales, de todo tipo de culturas, religiones, también los tiene con personas especializadas en el registro de los fenómenos aéreos, como pilotos, radaristas, meteorólogos, todo tipo de personas han sido testigos del fenómeno OVNI. Nuestra gran búsqueda, nuestra gran respuesta es tratar de encontrar justamente de qué se trata. Obviamente nosotros partimos de la base de la investigación del fenómeno con la hipótesis extraterrestre. Pero por más que nosotros buscamos esa prueba que nos permita definir, ¿ok? Están viniendo los extraterrestres en naves, con tecnología que no está al alcance nuestro, pero como investigadores tenemos que probarlo. Y vamos a ver un montón de cosas, arrancando por los registros, un poco en la historia. Y van a ver realmente la cantidad en el marco de la historia, la cantidad de registros de antecedentes que nos muestran y cómo todo termina en el mismo lugar. La conferencia que he preparado tiene que ver con eso, pero fundamentalmente la presencia extraterrestre. Todo tiene que ver un poco con la desinformación, la confabulación, el ocultamiento. Con el tema OVNI hay
hay de todo. Pero no es que hay de todo con el tema OVNI. En los grandes temas de la humanidad, de las naciones, siempre existen temas que son picantes, que empiezan a generar todo este tipo de distracción. Si generan problemas, lo ocultamos. Si generan situaciones que puedan dar ventajas hacia el otro, lo ocultamos. Entonces vamos a ver todo lo que esto genera. Fíjense, lo primero que se habla, y esto lo vamos a ver también en otros registros históricos, es de la conspiración. ¿Cuántos de ustedes han escuchado en algún momento que el tema OVNI se oculta y se genera una conspiración para desacreditar testigos, etcétera, etcétera? Bueno, eso es lo que genera también. Entonces, es un acuerdo que se esconde entre personas y es lo que nosotros comúnmente escuchamos. Pero tiene mucho que ver en estas cosas, en toma de decisiones de poder, lo que son disputas por liderazgos, lo que tiene que ver con proyectos secretos, proyectos propios, que no se entere el otro, y esconder la verdad fundamentalmente. Siempre terminamos con el concepto de esconder la verdad. Pero la historia nos marca que siempre nos pone los elementos ante nuestra propia vista. Nos damos cuenta que ya cuando hablamos de la presencia del tema OVNI, en muchos registros religiosos, dan cuenta de fenómenos aéreos, seres alados, seres voladores. Bueno, un poco lo que vamos a representar acá es lo que no solo se encuentra en la Biblia, sino en muchos textos religiosos. Acá empezamos con la primera conspiración. Porque yo pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes creen que el hombre llegó a la luna cuando se dijo? En el 69. ¿Quién cree que llegó en el 69? ¿Quién no cree que llegó en el 69? Bueno, esto es lo que nos presentan estos temas, la conspiración que yo mencionaba. Con el tema OVNI también en distintos aspectos de las culturas. Fíjense, ¿quién nos podría decir que esas representaciones, muchas de ellas, no son astronautas? Y fíjense que estamos hablando de representaciones que tienen 500 años antes de Cristo, 1150 años antes de Cristo. Ayer hemos visto la palestra de Petit, donde nos mencionaba sobre objetos que también tenían dudas, porque eran objetos fuera del tiempo. Entonces, siempre hay registros de astronautas, naves voladoras. Fíjense, ¿quién podría dudar que pudiera ser una nave? Sin embargo, los arqueólogos, los antropólogos, nos hablan de que en realidad esto representa aspectos culturales propios de las culturas de ese momento. Lo que no podemos explicar es cuando aparecen elementos donde no había ni siquiera cultura, como bien lo presentó Petit ayer. Pero vamos a seguir. Marcas en los registros, en las pictografías, que también nos muestran astronautas, seres, y empecemos a tomar nota. Fíjense, astronautas, Valcamónica, Italia. Cosmonauta en Veracruz. ¿Cuántos dedos le ven? 4. Si vemos, por ejemplo, pinturas en el sur de Francia, ¿cuántos dedos les ven? 4. Los testigos de hoy, cuando denuncian la aparición de seres, es un elemento recurrente la aparición, la descripción de 4 dedos. ¿Cómo puede haber tantas coincidencias? Bueno, son registros que se van exponiendo a nivel arqueológico, antropológico. Esto es una investigación que hizo una argentina, que muchos van a conocer a fin de año en el Foro Mundial, que es Deborah Goldster, es de la cultura argentina. Es muy interesante porque fíjense que es una pieza que tiene entre 500 y 600 años antes de Cristo. Y hay una clara representación de lo que podría ser un avión, posado, aterrizado. Bueno, estas son cuestiones que van pasando. O en La Rioja, en el norte de nuestro país, donde se habla incluso de las apariciones de luces. Es un lugar donde hay recurrentes denuncias de observación de luces, incluso se habla de una ciudad perdida en ese lugar, y también vemos la pictografía.
Es muy interesante ver cómo siempre tienen como escafandra o forma de astronauta, y la curiosidad de los 4 dedos también. Nuestros genios, que ¿quién no conoce a Leonardo da Vinci? Que presume que ha creado el plano del primer helicóptero, o estos aparatos voladores con clara forma hoy asociada, tiene forma de helicópteros. Fíjense el plano de este dibujo que hace Leonardo da Vinci, que nos pone como antecesor en el plano de un registro de vuelo. O las antiguas culturas, el ejemplo más interesante que todos conocemos es el de Egipto. Como siempre se los asoció con las estrellas y el sistema de Orión y el alineamiento. La civilización tan antigua como la egipcia podía tener semejante dominio del universo. De eso tenía con sus faraones, que se iban al cielo presumiendo a tener atribuciones de dioses, o le daban el poder para que pudieran tener buenas cosechas y buenos desarrollos como sociedad. Es muy interesante cómo todo el tiempo se da la relación con el universo, con el poder celestial a partir del concepto de dioses, con naves importantes parecidas a aviones, en épocas donde obviamente no. Bueno, aquí tenemos un plano de cómo realmente tenían pleno dominio de lo que era el sistema de Orión, Alfa Draconi, la Ursa Menor, Orión y Sirius, que es las estrellas recurrentes, además, en todas las culturas, incluso en las culturas mesoamericanas. O la simbología. Nosotros en Argentina esto lo conocemos como la simbología de Índalo, que es el poder de mirar el universo, la mirada hacia el cielo, más allá de nuestra tierra, hasta como concepto filosófico. Pero lo importante es que esto también se repite en las culturas. Entonces tenemos registros tan antiguos como Andalucía, donde hace la misma simbología que de repente hacían en Egipto, y que el mismo Leonardo da Vinci propuso como esquema de universalidad del hombre, de amplitud del hombre como visión de sí mismo. Es muy interesante esto. Entonces, a partir de todo el recorrido por la historia de la humanidad, brevísimo, lo que concluimos es que el hombre siempre ha mirado al universo, y definitivamente el universo ha mirado al hombre, porque todos estos registros nos llevan a pensar de que algo elementalmente superior, definitivamente superior, le dio a diferentes culturas de nuestra humanidad en distintos tiempos esta visión del universo, a través de naves, de seres en los que los catalogaban como dioses y que le daban finalmente también alguna situación de poder. Entonces, el hombre siempre miró al universo y a comunicarse con él. Y hoy tenemos, en ese sentido, desarrollado grandes proyectos. Muchos de ustedes conocen el proyecto SETI, que es el proyecto de búsqueda de señales extraterrestres, que en la persona de Carl Sagan se hizo muy famosa. Tenemos la famosa señal enviada, el mensaje de Arecibo, como el gran inicio de la comunicación hacia afuera, y han pasado muchas cosas a partir de ahí, y acá es donde nos empezamos a meter de lleno en lo que yo creo que es lo más importante en todo tipo de investigación, pero fundamentalmente en esto, es que la evidencia termina venciendo lo que es la presunción, lo que es, o la conspiración, como empezamos la charla, porque donde uno empieza a tener elementos fundamentados, se acaba el misterio, aún contribuyendo a que ese misterio sea más importante todavía. Y fijémonos, empiezan las comunicaciones, la tecnología, con un montón de científicos interesados en todo el mundo, y empiezan a ver algunas cosas interesantes.
el proyecto de SETI, que busca señales extraterrestres, para la cual crea la ecuación de Drake, en la estimación de que en tantas millones de estrellas y tantas cientos de millones de galaxias, la probabilidad de que exista vida en un planeta es altísima. El único punto que no se puede resolver es que la distancia es tan grande que la tecnología, según la concibe nuestro propio desarrollo, hace de que no pueda ser posible los viajes en tan largos espacios de tiempo, o en tan largas dimensiones. Sin embargo, se han encontrado algunas cosas interesantes. Acá van a ver la señal de ráfagas rápidas de radio, tan reciente. En el 2012, un grupo de científicos de la Universidad del Observatorio de Australia capta una cantidad de ráfagas, de señales en forma de ráfagas, que pudieron pasar 3 pasos de la protocolización. Pudieron ser confirmadas como último punto por otro observatorio, que en este caso fue el de Arecibo. Hasta hace muy poquitos meses, en marzo de este año 2015, a pesar de que durante casi 2 años estuvieron bastante eufóricos los radioastrónomos, sale a especificar de que en realidad se había tratado de las emanaciones de un microondas del Observatorio de Australia. Y es muy loco esto que les voy a comentar, porque todos los que acá hayan incursionado por el campo de la ciencia saben que cuando se protocoliza un procedimiento, tiene las etapas suficientes de constatación para poder hacer el anuncio. Y todos nosotros a esta altura estamos pensando en lo mismo, seguramente que en gente tan capacitada, con tanto entrenamiento para verificar una señal, parece absurdo que no hayan verificado que pudiera tratarse de la señal de un simple horno microondas. Esto como ejemplo es muy interesante, porque estamos ante la posibilidad del hallazgo grande de una señal, pero también ante la posibilidad de que o hicieron mal el trabajo los científicos, o se está ocultando lo que realmente sucedió, que es la captación de esa señal. ¿Hasta ahí me siguen bien? ¿Vamos bien? ¿O voy muy rápido? ¿Voy bien? Más despacito, ok. Vamos a pasar. Esta es la gran señal que, a diferencia de la que les mostré recién, no cumplió con el procedimiento de verificación, cuando esta fue descubierta en el Observatorio de Arecibo, y cuando le tocó el último paso de verificación, que es en un observatorio de Australia, la señal se pierde. Por lo tanto, no se reiteró, por lo tanto quedó como una señal, y hasta el día de hoy es cuestionada, por supuesto, y desestimada por no cumplir con los procedimientos. La palabra wow se la llamó señal wow porque es el comentario que hizo el científico cuando la escuchó. ¡Wow! Dijo. Sin embargo, las comunicaciones en el resto en parte de nuestras culturas, y en esto me estoy centrando en caso de Argentina, en el norte de Argentina y en el centro de Argentina, en la provincia de La Pampa, se encontraron este tipo de escrituras que se llaman escutiformes. Este registro también escutiformes en Cerro Chicalco, La Pampa. Este es un caso ovni donde hubo un asentamiento y el objeto dejó esa huella con la misma forma, como verán, de los dibujos. Pero lo más interesante es esto, estas 3 secuencias fotográficas que tienen una similitud a los dibujos que estaban en estas provincias argentinas que les digo. Lo interesante de esto es que estas 3 fotografías, los testigos nunca vieron eso que fotografiaron, ninguno de los 3. Por lo tanto, nosotros en nuestra investigación lo desestimamos porque no había un testigo y porque se concluyó que fue un fenómeno óptico, un fenómeno que hace la máquina y que lo ha reiterado. Es interesante porque en muchos de los manuales de las máquinas de fotos,
comúnmente no leemos, hablan de que hay algunos efectos ópticos que se producen. Ahora acá empiezan también algunas dudas. ¿Cómo puede ser que distintas máquinas de distinta tecnología reproduzcan el mismo efecto óptico? Realmente es complejo porque en términos prácticos, que es otro paso de una verificación en una investigación, que es reproducir la evidencia, no lo hemos logrado. Por lo tanto, el caso se reformuló y quedó abierto. Pero esto también nos llevó a evaluar que quizás nuestros antepasados vieron esto y lo dejaron registrado en una piedra o en un asentamiento arqueológico. Es para pensar. Viene la negación. El caso más famoso del planeta, sin duda, es el caso Roswell, donde tenemos varias partes. La declaración de que fue un ovni, donde se muestra la evidencia, y después que se trató de un globo, de un proyecto, que era el globo Moul, que es el responsable de que el pobre capitán Jesse Marcel haya quedado como un héroe nacional un día y haya sido denostado al día siguiente. Nosotros en el Museo del OVNI hemos hecho una recreación del caso Roswell porque, sin duda, no hay forma de hablar del tema OVNI sin que la gente pregunte por el caso Roswell. Seguramente a ustedes les pasará cuando con gente que no tiene que ver con el tema, les preguntan y lo primero que le dicen, ¿y el OVNI que cayó en Estados Unidos? Bueno, es un aspecto cultural. Más allá de que si esto sucedió o no, es un aspecto cultural que también se introduce en la investigación. Y no es para perderlo de vista, porque hoy cuando escuchamos la palestra de Rafael, ella interviene mucho. Creo que uno de los presentes preguntó, bueno, ¿hay aspectos culturales intervinientes? Sí los hay. ¿Hay aspectos psicológicos? Sí los hay. Pero también está la evidencia. Entonces hay que tener muy claro el centro del objeto de estudio, que es el objeto volador no identificado. En Argentina, bueno, el caso Roswell fue en el año 47. En Argentina tuvimos nuestros casos en esos tiempos. 12 de julio de 1947, el diario La Capital ya publicaba haber sido visto un plato volador en La Plata. Rápidamente el concepto de plato volador se fue distribuyendo por el mundo, tan rápido como en días. Acá lo vemos, pero, como les decía, lo más importante es la evidencia. Si es tan complicado y se tiene que ocultar tanto lo que tiene que ver con descubrimientos que pudieran asociar a fenómenos extraterrestres, ¿por qué desde el año 2010, la ciencia está tan involucrada en hablar de la agenda extraterrestre? Vamos a ver algunas cosas interesantes. Y fíjense las fechas, 26 de noviembre del 2009, este señor, que es el profesor Filipov, empieza a hablar de la existencia de alienígenas en la Tierra, en la Academia Búlgara de Ciencias. Él, junto con un equipo, se dedicó a estudiar los mensajes que los extraterrestres nos dejan en los círculos de la cosecha, fundamentalmente en Inglaterra. Estamos hablando de la Academia Búlgara. Después en la Royal Society, el 25 de enero del 2010, la ciencia tiene agenda extraterrestre, porque allí se reúnen los astrofísicos, astrónomos y gente vinculada, astrobiólogos más importantes del planeta, para discutir sobre la posibilidad de vida extraterrestre. Fijemos que la detección de vida extraterrestre es una consecuencia que la sociedad y la ciencia tiene que afrontar. Y miren qué interesante. ¿Quiénes participan de esta agenda? Muchos. Todos los mejores científicos del planeta vinculados al campo del estudio aeroespacial, astronómico, astrofísico y astrobiólogos están participando de estas discusiones. Y lo están haciendo desde muchos lugares. ¿Conocen a este hombre? Al astrofísico Stephen Hawking. En el 2010, él nos decía
que no tenemos que buscar probar que hay vida extraterrestre porque presume que la hay y que nos vendrían a consumir todos nuestros recursos naturales, que no nos va a dejar nada y que la sociedad actual del mundo no está preparada para afrontar ese tema. Sin embargo, algo lo hizo cambiar de opinión porque hace muy poquito, el 20 de julio, lanza lo que se llama el Codex Blackstone Lister, que es un proyecto que es muy superador a lo que venía buscando el proyecto SETI. Hoy él, junto con todos estos científicos, son la cara más importante en el planeta de la búsqueda de señales y vida extraterrestre a través de esas señales. ¿Qué lo hizo cambiar de opinión al pobre Stephen Hawking, que les tenía un miedo aterrador de que nos consuman y nos ataquen, al punto de que ahora sale a buscar esta vida? Bueno, lo convenció un poco de dinero, que un empresario ruso le dio la chance, que es este señor, que es el que lleva adelante todo este proyecto. Y aquí un poco lo que pueden hacer cada uno de ustedes. Stephen Hawking lanzó en una AP, que es esos programas que ustedes bajan para el teléfono, para su teléfono Android, y ustedes, cualquiera de ustedes, hoy también pueden ser parte de este proyecto, potenciando con la señal de su teléfono, en el momento que lo tengan apagado, a que su antena contribuya a la búsqueda de señales extraterrestres. Así que bueno, el que quiera, aquí está el nombre del billonario ruso, Yuri Milner, que van a escuchar hablar mucho de él, porque es el que está financiando todo esto. Aquí la P, el que quiera bajarlo lo puede hacer y continuar hoy o ser parte del descubrimiento de la comunicación extraterrestre. ¿Se acuerdan de esta señora? Ella es la profesora Magdalena Ottman, era la presidenta de la Comisión del Espacio Ultraterrestre. Les presento a la que iba a ser nuestra embajadora de recepción a los extraterrestres. Esta señora es una astrofísica de la India y ella participaba y era una de las promotoras más importantes de las reuniones que se hacían en la Royal Society en Inglaterra. Y después llevaba esa discusión al marco de las Naciones Unidas, a la Comisión del Espacio Ultraterrestre, porque el punto fundamental era poner en agenda el tema que ya estaba en boca de todos, que había mucha evidencia de que señales extraterrestres estaban siendo captadas, de que objetos en nuestro espacio aéreo estaban siendo seguidos, y se veía como importante poner este tema en la agenda. Y esta señora era la que iba a representarnos a todos para recibir a los posibles extraterrestres que llegaran. ¿Qué pasó? No pasó nada, porque cuando tomó estado público esa reunión de la Royal Society, esta señora se volvió a su país y asumió la astrofísica Simonetta Di Tipo, que es la actual presidenta de la Comisión del Espacio Ultraterrestre, que nada quiere saber del tema. Para ella no hay ninguna necesidad de agenda y volvimos a punto cero como años atrás, antes del 2009. Y acá un poquito lo que es el tema en cuestión. Marte. Llegamos al punto de que hace unos poquitos días todos nos enteramos de la confirmación de la existencia de una molécula de agua en una muestra hidratada de sal en la superficie de Marte. ¿Encontramos agua en Marte? Líquida. No es tan de esta manera. Encontramos la posibilidad de acceder a través de moléculas a agua líquida y con eso poder desarrollar vidas, por lo menos microbiológica o micromolecular, etc. Lo importante es que esto lo confirman ahora, pero se sabe, ya la NASA había hecho este anuncio de la posibilidad de haber encontrado esto en el 2006. Hubo un doble anuncio en realidad.
Y es muy interesante, porque ¿se acuerdan cómo empecé la conferencia? Las conspiraciones, el hecho del poder, lo que da el manejo de la información por sobre el otro. Bueno, un poco tiene que ver con esto, porque la NASA, que es la que hace el anuncio, que estaba bastante desfinanciada y sin posibilidad de seguir haciendo misiones a Marte, muchos de que a partir de este anuncio, con mucha espectacularidad, le va a dar la posibilidad de continuar. Pero en realidad, lo que todos, muchos de ustedes habrán visto fotos que baja la Mars Survivor, estamos todos mirando pirámides, estructuras, la señora que anda por la superficie de Marte, el pedazo de tuerca que habrá dejado algo, hay cantidad de fotos con imágenes en cantidades. Pero lo cierto es que este es un gran descubrimiento, porque a partir de ahora no solo se abre la posibilidad de vida por fuera de nuestra Tierra, sino que abre la posibilidad realmente a buscar vida fuera de nuestra Tierra. Entonces es una de las noticias científicas más importantes de todos los tiempos, sin duda. Y fíjense, acá les mencionaba que el 6 de diciembre del 2006 ya esto se había hecho el anuncio. Dice, un anuncio donde la NASA sugiere, la palabra sugiere, acá es la que cambia el rótulo de lo que fue confirmación. Pero de hecho en el 2006 ya la NASA había prácticamente anunciado el hallazgo que se hizo el año 2015. Bueno, vemos la fecha. Acá estamos viendo, miren qué interesante esto. Esto se lo robo un minutito a Petit porque él trabaja mucho sobre el seguimiento de estas cuestiones, pero es muy interesante ver cómo ya hace tiempo se venían viendo las famosas líneas de rastros de lo que es la aparición de líquidos del interior en la superficie de Marte, ¿no? Miren lo que era en agosto del 99, en septiembre del 2005, la diferencia. Vamos a ver otras imágenes que nos muestran estos rastros. Estas son fotos muy antiguas, estamos hablando de las misiones Viking ya habían detectado estas líneas y estamos hablando allá por 1986 incluso. Vamos a ver algunas cosas. Sin embargo, volvemos a los aspectos culturales. ¿Se acuerdan que hace un ratito yo les hablaba que el tema también tenía su significancia cultural? Este hombre es el gran profeta argentino, se llama Solari Parravicini, y él dibujó y escribió textos alegóricos de lo que él hizo muchas predicciones, ¿no? La explosión de las Torres Gemelas, la aparición del televisor, el viaje de la perra laica al espacio. Tuvo muchas predicciones allá por 1938, 1940, con hechos que sucedieron y se verificaron muy posteriormente. Y él habló también del tema de los extraterrestres. Él habló y dijo que nosotros íbamos a tener civilizaciones que nos iban a visitar, que íbamos a verlos llegar en sus naves, y esto lo escribió en la década del 30. Entonces también en la cultura nosotros tenemos en Argentina estos registros. Pero para nosotros lo más importante termina también siendo lo que decía la evidencia. Y ahora sí vamos a entrar en lo que yo les manifestaba, que la evidencia mata cualquier conspiración, mata cualquier presunción, y muchas veces la evidencia. Así como la evidencia prueba lo que no es, o lo que es, mejor dicho, lo que es, como muchas veces dan y son fenómenos ópticos, o tiene que ver con una identificación de un objeto convencional, también la evidencia nos marca lo que no es, lo que no se puede verificar. Y vamos a ver, casos en la Marina. Lo interesante es que la Argentina tiene el derecho más significativo en el mundo porque es la primera Fuerza Armada que hace una declaración oficial. Esto fue en el año 65, el 7 de julio de 1965, en la isla Decepción, en la Antártida. Acá tenemos la nota que salió en todos los medios más importantes de la Argentina y se replicó a nivel internacional rápidamente. Esto habla de un caso que rápidamente en la isla Decepción, un grupo de científicos de la Marina, junto con la Fuerza Aérea Argentina, estaban
investigaciones y ensayos de meteorología, vieron aparecer durante una semana varios objetos, de los cuales fue uno fotografiado, y además alteró los equipos con los cuales registraban, por ejemplo, los movimientos de la Tierra, y el capitán Pericet, Daniel Pericet, que era el que estaba a cargo de la base, hizo la manifestación a la fuerza, a las autoridades de la Marina, y la Marina armó este comunicado. Es muy interesante porque a partir de casos anteriores al año 65, en el año 62, como el que vamos a ver, el 22 de mayo de 1962, en la base aeronaval Comandante Espora, este señor, hoy aquí con nosotros, Roberto Wilkinson, en una práctica de vuelo, y al tener registro en el radar de ecos que aparecían, recibió la orden de tratar de identificar en vuelo esos ecos. Y él pudo ver un objeto que hizo vuelos erráticos alrededor del avión y hasta perderse. Esos vuelos quedaron identificados en la lectura de radar y se armaron expedientes, como este que vamos a ver, donde el testigo, que es el mismo piloto, y los controladores aéreos hacen manifiesto de lo que detectan en el radar, de la persecución al objeto, la identificación del objeto y la no identificación del objeto como algo convencional. Estos expedientes son parte de lo que nosotros estamos pidiendo a desclasificar, al igual que la campaña de desclasificación que hicieron aquí en Brasil. O casos en la Fuerza Aérea Argentina, como el caso Bariloche. El caso más importante que nosotros como caso testigo de referencia tenemos en el año 95, bajo este número de expediente, el 537-4181 de la Fuerza Aérea Argentina, el 31 de julio de 1995, el comandante de un avión de Aerolíneas Argentinas, Jorge Polanco, en operación de descenso al aeropuerto de Bariloche, es interceptado por un objeto que le hace hacer una maniobra evasiva, y además tuvo como testigo privilegiado otro avión que era de la Gendarmería Nacional, que una vez que el objeto hizo la maniobra evasiva del avión de aerolíneas, le pasa por adelante al avión de Gendarmería y generó toda una situación de alteración. Se cortó la luz del aeropuerto de Bariloche, se cortó la luz de la ciudad, hubo una cantidad de situaciones muy raras que llevó a que se armara este expediente. Acá tenemos los testigos. Comandante Polanco, el copiloto, Carlos D'Artona, los pilotos de Gendarmería, ambos fallecidos lamentablemente, Domingo Gaitán y Rubén Cipuzar. Alfredo Blanco, su oficial, que estaba en la torre de control, el meteorólogo Nicolás Araya. Y acá les presento lo que fue parte de la recuperación de la campaña de Sephora, producto mismo de las investigaciones de muchos civiles, investigadores civiles. Por eso es muy importante rescatar el trabajo de los civiles. Bueno, acá tenemos la documentación. Lo que están viendo ustedes no lo vio ni siquiera mucha gente en Argentina, porque esto hace muy poco que lo pusimos a consideración de la gente. Y este es todo el pase administrativo de... Quiero mostrarles una cosa interesante. Fíjense, esto es un pase directo a lo que era la máxima autoridad de la Fuerza Aérea. Y acá, el comandante de Relaciones Aéreas, porque ahora como se privatizó todo, que hay un organismo ANAC, que antes era el Comando de Regiones Aéreas, se pasó ese expediente por todas las oficinas. Nadie quería asumirlo para hacer la investigación. Todos se lo pasaban al superior inmediato. Y lo interesante es que generó una cantidad de giros administrativos que nos permite ver todo hasta las declaraciones de cada uno de los testigos.
los pilotos, los controladores aéreos, y lo que nos resulta muy interesante para nosotros, la desgrabación de la torre de control con los pilotos, de la cual también, por un investigador argentino que se llama Javier Estañaro, hemos conseguido el audio, y hoy, hace muy poquito tiempo, le hemos dado el regalo, si se quiere, al piloto Jorge Polanco, de que se escuche en esa grabación. Es muy interesante porque en un caso que también en Argentina es discutido, ¿no? Porque nunca nada es fácil con esto, pero en un caso donde todos los testigos intervinientes tienen una preparación muy importante en todo lo que tiene que ver con la aeronavegación, pilotos civiles y militares, controladores aéreos, personal de meteorología, radarista, toda gente muy capacitada, que todos hayan coincidido en lo que han visto y coincidido en que no pudieron identificar de qué se trató ese vuelo. Y venimos a mostrarles un poco lo que fue el último gran hallazgo, que es un caso de Gendarmería Nacional. La Gendarmería Nacional en Argentina es una fuerza de seguridad, no es una fuerza militar, que tiene como potestad el control de la seguridad de nuestras fronteras, tanto terrestres como aéreas. Comúnmente su misión es controlar el contrabando, el narcotráfico, y tiene un cuerpo aéreo muy importante. El 2 de noviembre de 1972 sucedió un hecho increíble sobre la vertical de Campo de Mayo, en un vuelo de entrenamiento de aterrizajes y despegues nocturnos. El comandante, hoy principal aviador retirado, Héctor Flores, estaba haciendo su vuelo de entrenamiento junto con 2 personas. Un piloto que estaba siendo entrenado y un tercer pasajero que era un instructor de tiro para la Gendarmería, también piloto civil. Los 3 en el aire se encuentran con un objeto que al observarlo y al tratar de alejarse del objeto, el objeto se les viene encima. Al principio lo vieron como una media luna y a medida que se le iban acercando, vieron que el objeto era mucho más importante y se les fue mostrando en toda su expresión. Pero vamos a verlo. Acá le vamos a presentar un poco el caso, lo que le decía, la matrícula del avión GN7E es este. Les presento ahora los testigos. Él es Héctor Flores en el momento del hecho. Él es Jorge Torrecilla, el instructor de tiro. El tercer testigo, que era el piloto que estaba siendo entrenado, no pudimos todavía contactarlo, vive en Misiones, está con vida, pero todavía es el único que no hemos contactado. Estos 2 testigos fueron contactados y confirmaron la realidad de este caso, que estuvo oculto durante casi más de 40 años. Este es un poco el panorama. Esto que están viendo es la carta de navegación que hicieron, ni bien se bajaron del avión al ver el objeto los testigos. Ellos, en un momento, sobre Campo de Mayo, el objeto se dispara hasta la vertical de Campana. Campana es una ciudad bastante importante, muy cerca de la ciudad de Buenos Aires, está a unos 30 kilómetros, 40 kilómetros, y ellos lo persiguieron al objeto hasta Campana, y en el momento que están acercándose, el objeto se frena abruptamente y les hace hacer a ellos una maniobra de evasión porque casi colisionan con el objeto, casi chocan con el objeto. El objeto se abre y se desprende hacia el oeste, donde ellos en principio lo pierden de vista. Cuando retoman el vuelo a Campo de Mayo, vuelve a aparecer el objeto y les pasa por encima del avión. Vamos a ver acá en el Google un poquito mejor todas las maniobras que hicieron el objeto y el avión. Esto es un poco gracias al vicecomodoro Almirón, que es de la Comisión de la Fuerza Aérea, para que entendamos cómo es que se leen las cartas a través del BORD, que es un sistema de navegación aérea, que se usa para identificar la posición de los aeropuertos y la relación de vuelo de las aeronaves que están en el espacio aéreo controladas por radar.
En este caso, el objeto que sale por la tangente, esta es cuando se escapa de la posición de la vertical de campana. Bueno, un poco lo que nos permite ver es cómo el objeto tampoco estaba controlado por radar y que no pudo ser identificado. Entonces, la lectura del BOR también a nosotros nos permite saber exactamente dónde están los puntos que están ya aprobados para la aeronavegación. En este caso, ese objeto violó todas las cartas de navegación aprobadas. Y acá vienen lo que vieron los testigos. Este dibujo está hecho en base a lo que vieron en el momento que bajaron del avión. Así lo vieron al comienzo, y a medida que se acercaban lo vieron de esta forma. Cuando estuvieron cerca, observaron que tenían 3 luces por debajo. Ahí es cuando piden autorización a la torre de control para acercarse de nuevo al objeto y poder identificarlo, cosa que les dan y ellos hacen. Y cuando están llegando a la posición de encuentro con el objeto, apagan las luces del avión y las prenden de golpe para impactar sobre la figura. Y ahí es cuando ven que en donde ellos marcaban que había 3 luces, vieron que había muchas más. Entonces quedaron muy comprometidos con esta observación, se manejó todo muy en reserva, y nosotros hace 2 años dimos con este documento que ustedes están viendo aquí, que es el documento original, y a partir de ahí empezamos la reinvestigación. Acá ustedes van a ver que lo firma el comandante jefe de escuadrón de vuelo, Emir Alberto Tomasey, que el mismo testigo, que acá se lo presento hoy, al tiempo, cuando lo entrevistamos, este es el testigo principal del vuelo, y este señor es quien firmó el documento. Si alguno de ustedes ha estado en Foz de Iguazú el año pasado, en el 2014, él ha estado presente, recordarán, y él hace unos pocos días, a través de las gestiones que se han hecho con Sephora, logró que la Gendarmería oficialmente ya reconozca la desclasificación de este episodio, de este documento, y obviamente darlo por cierto. Y la emoción más grande que tuvimos fue que además este caso se va a incorporar en el registro histórico de la Gendarmería Nacional, por lo cual cualquier civil, cualquier persona interesada, hoy puede ir al archivo de la Gendarmería y puede rescatar estos documentos. Como también va a quedar en la historia de la aeronavegación de Gendarmería. Así que para nosotros fue una alegría inmensa. Y para que vean un poquito de qué se trató el vuelo, nosotros hicimos una recreación digital, que es esta, de lo que ellos vivieron. Es una recreación que está basada en los testimonios de los protagonistas. En cada episodio del vuelo, ellos lo que vivieron, cómo dieron con el objeto, la reacción que tuvieron. Recuerdan que yo les mencionaba que primero vieron como una media luna, que a medida que se acercaban, le iban viendo el volumen más grande del objeto, y hasta que logran identificarlo de lleno, que es cuando ellos prenden las luces e impactan sobre el objeto y ven que tiene 3 y más luces. Ellos ahí se asustaron y el objeto les pasó por encima, como escaneándolos. Es lo que ellos utilizan como término, que los iban escaneando. Y lo que es interesante saber es que cuando ellos empezaron a hacer todo ese procedimiento, se liberó el espacio aéreo porque había un avión comercial de Aerolíneas Argentinas que se le pidió que cambie de ruta, había un escuadrón de 5 aviones de Fuerza Aérea, Mirage, que habían salido de la base de Moreno, que se les pidió que aterrizaran. Se puso en estado de alerta todas las bases aéreas por cualquier situación de conflicto en el aire, y además, y este es el dato que a nosotros nos causó mucha curiosidad, del Observatorio de La Plata, enterados de este episodio, estaban en contacto con los pilotos para que les relaten lo que ellos estaban viviendo con el avistamiento de este objeto. El Observatorio de La Plata niega hasta el día de hoy esto. Y están las conversaciones en la torre de control donde entra la voz de la gente del observatorio. Entonces es muy difícil a veces, si las autoridades se ponen
negadores de situaciones que realmente hoy están verificadas, muchas veces se hace difícil. Ellos desordenan ante los hechos, ellos tuvieron 2 momentos de cuasi colisión con este objeto, les ordenan volver a la base, y bueno, a partir de ahí son recibidos, que nosotros graciosamente le pusimos un nombre de negro, que siempre están presentes en todos lados, pero en realidad eran las máximas autoridades de gendarmería que se encontraban en la base, buscando ver qué es lo que decían sobre el momento los pilotos. Esto fue muy interesante porque los pilotos, obviamente, se les prohibió comunicar nada de esto. Estuvieron casi 3 meses en estudios médicos permanentes, médicos físicos y médicos psicológicos. Ellos estuvieron aislados uno con otro. Y a partir de que le dieron el alta médica, se olvidaron, los testigos te dicen, nosotros nos olvidamos que vivimos este episodio. A los 40 años, cuando con Sephora, con los investigadores de Sephora, empezamos a reconstruir el caso, realmente el testigo principal, Héctor Flores, se mostró muy contrariado de cómo habíamos averiguado el caso. Y muy contrariado porque decía, yo me olvidé del caso, lo viví y me olvidé. Y hoy él entiende la importancia que tiene para todos nosotros a tal punto que él, cuando fue el año pasado al fórum de Foz de Iguazú, lo hizo por su propia cuenta, porque creía que era la mejor manera de apoyar la desclasificación, pero mucho más porque la gente sepa que estos sucesos acontecen. Me dice, yo tengo mucha experiencia en la aeronavegación porque fui entrenador, fui controlador aéreo. Hoy se recibió, después de retiro de la fuerza, se recibió de abogado y ejerce como patrocinante de la Gendarmería Nacional, de la aviación de Gendarmería. Y me dice, no hay forma que al día de hoy yo pueda explicar lo que vivimos y vimos ese día. Para nosotros termina siendo un caso que tiene la evidencia fuerte y suficiente como para hoy yo poder decirles a ustedes que el fenómeno OVNI es más que un fenómeno inusual, es un fenómeno inteligente que desarrolla tecnología y que lamentablemente, si algunos pilotos hay por acá, no tenemos todavía la tecnología al día de hoy para garantizar nuestros espacios aéreos, porque hacen maniobras increíbles a velocidades impensadas y que además sí es verdad que pueden poner en riesgo la navegación de la aeronavegación. Y bueno, para cerrar, y agradeciéndoles la atención y pidiéndoles disculpas si hablé muy rápido, quiero dejarles unos videos que hablan un poco también de evidencias. Nosotros en Victoria Entre Ríos nos dedicamos fundamentalmente a registrar, pero nosotros vamos a los casos, tomamos la evidencia, la llevamos al laboratorio y les voy a mostrar 2 videos que son cortitos, pero que muestran parte de esas evidencias. Vamos a empezar por lo que son un fenómeno muy común en Victoria Entre Ríos, una zona muy parecida a Porto Alegre, donde hay ríos y bañados. En Victoria se ven luces volando, se ven luces que aterrizan, pero también luces en el agua. Les traigo este fenómeno, este video, porque representa un fenómeno que se da en muchos países del mundo. Muchos de ustedes quizás han escuchado hablar del proyecto de Jet Valley. Bueno, en Victoria hay un fenómeno muy parecido que son luces aéreas o terrestres no convencionales. Bueno, estas luces han sido estudiadas, siguen siendo estudiadas. Este video fue tomado por mi mamá, Silvia Pérez Simondini, que ella es la que empezó con toda la investigación, que nos llevó, bueno, después a mí y hoy un grupo grande de gente. Y lo que sucede en Victoria es luces que a veces vienen volando o que aparecen en el agua y se meten y salen del agua. Es muy recurrente, también sucede en los campos, y muchas veces en los campos dejan huellas, círculos o marcas que tienen un interés investigativo muy importante porque se llevan esas muestras a los laboratorios y han dado cosas muy interesantes que no se pueden explicar. Por ejemplo,
que se concentran los elementos minerales o metales que hay en el suelo y se duplican. Pero lo más importante es que esa energía externa a cualquier enfermedad de la planta o a cualquier situación interna del terreno, si no es un factor externo, lo que hace es concentrar la salinidad en el lugar de la afectación, en esa huella. Esto es lo que sucede y estamos nosotros muy comprometidos con seguir esa línea de investigación porque realmente no puede todavía explicarse qué produce eso y mucho menos estos fenómenos lumínicos. Fíjense la cantidad de luces que van apareciendo. Esta es una de las pocas filmaciones que se pudo obtener de día y entrada a la noche. Es un poco un resumen porque es bastante larga, pero vamos a ver cómo después ya más de noche, la gente que viene puede ver el fenómeno pero piensa que son pescadores, que son acampantes de isla, y ahí en ese lugar que ustedes están viendo, estos son bañados, que hay muy pocos centímetros de agua. Ahí no pueden entrar los boteros porque son campos que están inundados. Entonces, ahí no entran boteros y sí andan lo que nosotros decimos cazadores de perdices, de nutrias, perdón, que entran a pie. Pero esto es lo que se ve en una parte. Vamos al otro video. Ese. Bueno, en el Museo del OVNI tenemos piezas. Y esta que van a ver es increíble. Un caso sucedido ya hace muchos años, que no se pudo establecer la fecha exacta, habla de un objeto de una flotilla de 5 que explotó en el aire y cae ese resto en una localidad que se llama Rincón del Dol. De ese objeto viene la gendarmería, retira todos los restos y el dueño del campo se queda con una parte de ese metal. El metal es que como ven, es un metal convencional. Lo que ven acá es parte original de la erosión de corte o de fractura de la pieza. Esta es una fractura que el metal tenía. Estas bolitas que ven acá son intentos de corte que nosotros intentamos hacer con una soldadora para cortarla. Era muy difícil cortarla, lo único que se puede cortar es con una rueda de carbono. Esto que ven acá también es original de la pieza. Esto que ven acá es erosión con oxidación. Este metal tiene unas líneas y hasta acá todo normal. Lo llevamos al laboratorio y terminó siendo, en los primeros análisis, una aleación de cromo molibdeno superior al 4% con manganeso de distintos elementos. Este video es el que nos hace realmente cambiar mucho de nuestros conceptos. Lo que sucede con este metal, que en determinadas condiciones de luz se vuelve translúcido. Y van a ver que por detrás van a ver todo lo que transfiere, lo que está por detrás de esta aleación. Bueno, al día de hoy han venido científicos de todas partes, gente interesada, y al día de hoy no sabemos exactamente de qué se trata. Sí sabemos porque hace unos poquitos meses, a 2 meses, nos certificó la pieza lo que es la Comisión Nacional de Energía Atómica y ha determinado que es un acero naval, una aleación que se denomina acero naval. El punto está que esta pieza presume que la fecha real de caída fue en el año entre el 84 y el 85, y en ese año esa aleación todavía no se había desarrollado. Así que bueno, yo tengo una gran alegría porque lo que quería definitivamente comprobar era si se trataba o no de un disco de arado, que son esos discos que se usan en las cosechadoras, porque uno de los que la encontró decía que era eso. Y bueno, hoy estamos con esta extrañeza y es una de las piezas que más la gente gusta ir a ver al museo. Entonces, esto es otro de los elementos que nos motivan a seguir adelante para ver que realmente esto me alcanza a mí para decir lo que esto es de un ovni extraterrestre, definitivamente no. Lo que me permite es avanzar un poquito más para decir que todavía estamos con un nivel de extrañeza en la pieza que le sigue dando crédito a los testigos que vieron caer el objeto. Y como último, le dejo
así como les mostraba antes las luces en el agua, las luces en el campo. Es en Victoria, y es una filmación que tiene muy pocos segundos, porque después desapareció, 3 objetos flotando sobre un campo, que la gente de campo en Victoria los llama los tractorcitos. Los tractorcitos son tractores chiquitos, que son unos vehículos que se usan en el campo para las cosechas, y la gente los llama los tractorcitos porque es algo muy común de ver ahí. Tiene la calidad de pasar de campo en campo sin hacer problema con los alambrados de división, y a veces vuelan a gran altura y se desplazan a varios kilómetros por el lugar original de vuelo. Así que bueno, nuestros tractorcitos un poco me sirve para contradecir con lo que empecé la charla, de que en realidad muchas veces estos temas, el tema OVNI fundamentalmente, queda envuelto en conspiraciones, en testigos que a veces simulan, porque esto también es otra realidad, hay gente que a veces asegura, edita, hoy hay que tener mucho cuidado porque hay mucha edición, sobre todo en internet, y así como nosotros también decimos eso cuando aparece, yo lo que quería, para terminar, asegurarles que vale la pena investigar, vale la pena pedir la desclasificación y hacer campaña, vale la pena que ustedes vengan a lugares como este a escuchar, porque hay un fenómeno que es real, que no se puede explicar, que necesita ser investigado, y fundamentalmente, lo más importante, que todos nosotros tenemos derecho a conocer. Así que, bueno, les agradezco la atención, la posibilidad de mostrarles los casos de Argentina, y agradecimiento a toda la gente de GAIDU, de la Federación Gausa, por haber tenido esta muy linda experiencia. Así que muchas gracias. Quiero aprovechar para llamar a Carlos Odone, que todos los expedientes desclasificados que hemos logrado en Argentina, como una forma de contribuir a este intercambio sudamericano, quiero dejar los expedientes a la gente organizadora para que puedan después arrimarle al que quiera saber de estos casos con la documentación. Así que, Daniel, te hago entrega y una reseña histórica de la investigación oficial del fenómeno OVNI en la Argentina. Así que, bueno, muchas gracias. Muchas gracias por MGU. Boa tarde. Olá, Muito boa essa palestra. quem Aqui. está perguntando? Quando a Dona me apresentou, eu fiquei muito curiosa com uma coisa que no final você não falou, e é exatamente sobre as mutilações de gado. As investigações que vocês têm feito sobre as mutilações de gado e o que vocês têm concluído em relação a isso. Bueno, la investigación de la mutilación de ganado, para nosotros, en principio, es objeto de estudio a partir de que en el año 2002, cuando empieza masivamente estos casos, porque se denuncian y se denuncian a través de veterinarios, vienen acompañados por observación de luces en el cielo y en el lugar del hecho. Porque muchas veces me preguntan, ¿ustedes investigan OVNI? ¿Qué tiene que ver la mutilación de ganado? Bueno, tiene que ver con este hecho en particular. De hecho, en ese 2002, cuando empezó en Argentina, en la localidad de Saliqueló, yo fui testigo junto con el doctor Daniel Velot, como en un campo de terneros mamones apareció una noche una luz, y nosotros vimos en esa luz como estaba arriba de las crías, digamos, de los terneros. Quisimos llegar al lugar, pero un lugar con bastante, lo que se llama bañados, o sea, campos anegados de agua, y tuvimos que esperar a que se hiciera de día para pasar, y cuando llegamos a donde habíamos visto la luz, apareció un ternero mutilado. Y ya veníamos con el doctor Velot en abril del 2002, que además ese veterinario que era del SENASA, que es el organismo más importante de sanidad animal en la Argentina, es el que descubre y da el alerta sobre estos casos a nivel nacional. Entonces, a partir de ahí,
nosotros empezamos a investigar los casos de mutilación de ganado asociados al fenómeno de luces en forma aérea y en forma terrestre. Y hemos encontrado que en caso de poder probar la relación directa del fenómeno lumínico con los casos, termina siendo una de las posibilidades más importantes de encontrar evidencia, y esa evidencia que sea estudiada por los organismos científicos que al día de hoy nos acompañan mucho en estos Na casos. década de 90, eu escutei uma notícia na rádio, à tardinha, que um voo que estava chegando em Buenos Aires, de Porto Alegre, Buenos Aires, havia tido um fenômeno estranho que aconteceu, que ele não pôde aterrissar porque tinha gel, uma substância gelatinosa de uns 20 centímetros, mais ou menos, de altura, no aeroporto de Buenos Aires, que o avião teve que sobrevoar. E tinha uma pessoa que era uma autoridade aqui em Porto Alegre, que era de uma instituição, que foi na rádio e disse que viram OVNIs sobrevoando o avião no céu, e quando o avião tentou aterrissar, não pôde por causa daquela substância gelatinosa. Você tem conhecimento desse fato? Supe de un caso de una sustancia que haya habido en la pista. Sí supe de un vuelo que tuvo procedente de Porto Alegre a Ezeiza por la presencia de un objeto antes de aterrizar el avión. Creo que fue en el 94. En el 94. Vamos a hablar. Mais uma salva de palmas, por favor, nossa palestrante.